...6 de junio de 1944... los aliados ponen en marcha la Operación Overlord, mejor conocida como la Batalla de Normandía, y dan inicio a la liberación de Europa. Los días del nazismo están contados y pronto llegará el último capítulo de la brutal guerra. El recuerdo del desembarco naval en las costas francesas ha quedado grabado en la memoria del mundo entero, pero lo que no se sabe es que aquella misión no podría haberse llevado a cabo sin la enorme invasión aerotransportada que allanó el camino. En esta ocasión nos detendremos en esa parte de los acontecimientos, y particularmente en la odisea que atravesó el 517º Regimiento de Paracaidistas de Estados Unidos. Desde su violento aterrizaje en suelo europeo hasta los feroces enfrentamientos con los alemanes camino a Berlín para acabar con Adolf Hitler. Si quieres revivir toda la acción en la que participaron estas tropas, entonces quédate con nosotros, porque estamos a punto de recorrer una nueva página de la historia militar. La planificación del día D no tenía precedentes en cuanto a escala y complejidad. Los alemanes habían ocupado Francia hacía 4 años, en junio de 1940, y a pesar de los esfuerzos de la resistencia, los nazis contaban con las capacidades necesarias para controlar el país sin grandes esfuerzos. Por esa razón, la operación requería que divisiones estadounidenses, británicas y canadienses desembarcaran en 5 playas que abarcaran aproximadamente 95 kilómetros de costa en la región de Normandía. No obstante, los encargados de armar el plan determinaron que no alcanzaría solo con un asalto anfibio, y es por eso que los regimientos aerotransportados formaban parte importante de la misión. Su rol era apoderarse de varios caminos detrás del litoral para evitar que los alemanes reforzaran las defensas de la zona costera y crear las condiciones para el avance de las tropas aliadas. La participación de estos soldados comenzó en la noche del 5 de junio, durante las horas previas al desembarco. Más de 13.000 paracaidistas estadounidenses abordaron aviones C-47 para la mayor operación aérea de la historia. Sin embargo, los problemas comenzaron cuando cruzaron hacia Francia y se encontraron con un banco de nubes sobre la península de Cotentin. Debido a esto, la mayoría de los pilotos ascendieron o se lanzaron en picada, pero ese no fue el único obstáculo, ya que pronto se encontraron con una destructiva ráfaga de fuego antiaéreo que obligó a la flota a dispersarse. En el caos resultante, las tripulaciones se lanzaron desde sus aeronaves lejos del lugar previsto. La mayoría de los soldados aerotransportados aterrizaron sin tener ni idea de dónde se encontraban. En la oscuridad, los hombres de estas divisiones se mezclaron y libraron decenas de pequeñas batallas a lo largo de un extenso territorio, mientras avanzaban por la campiña francesa. Confusos por la cantidad de frentes abiertos, los alemanes perdieron tiempo tratando de decidir hacia dónde dirigir sus contraataques, y eso contribuyó al objetivo final de los aliados. Los destellos de los rifles iluminaban la oscuridad antes de que el sol ascendiera en el cielo. Gritos y gemidos de dolor se camuflaban entre el sonido de los disparos y la sangre brotaba desde todas partes. Aquel momento fue realmente brutal, donde los soldados enemigos se vieron cara a cara y solo pensaban en matar antes de ser asesinados. De todas maneras, esto no fue una operación de un solo día,
Y de hecho, para conocer la suerte de nuestros protagonistas, debemos avanzar hasta el 15 de agosto de 1944, cuando las fuerzas decididas a acabar con la ocupación nazi ejecutaron otro desembarco, pero esta vez en Provenza. El primer ataque había sido por el norte con el despliegue en Normandía, y mientras se desataba una brutal batalla para hacer retroceder a los soldados del Tercer Reich, la nueva ofensiva llegó por el sur para acorralarlos y hacer que se dividieran las tropas del eje, aliviando la presión en Normandía. A las 8 de la mañana de aquel día, el 517º Regimiento de Paracaidistas de Estados Unidos llegó a Francia con 2.500 hombres a bordo de 180 aviones C-47 y fue recibido por el violento escenario de guerra. Más allá de la hostil bienvenida, ese no era un escenario ajeno a esta división aerotransportada que había sido creada en marzo de 1943, específicamente para ser parte del combate durante la Segunda Guerra Mundial. Las unidades de paracaidistas se formaron con voluntarios que fueron seleccionados y entrenados en el campamento Tocoa, en las montañas del noreste de Georgia, Estados Unidos. Después de la preparación, el equipo viajó hacia su primer despliegue en un punto clave del extranjero, Italia. El 517º Regimiento de Paracaidistas se trasladó en barco y llegó al puerto de Nápoles el 31 de mayo de 1944. Al llegar, los soldados bajaron por las pasarelas hasta los vagones de tren que los esperaban y fueron trasladados a los suburbios de Bagnoli, donde se alistaron para el ataque desde Valmontone a Roma al día siguiente. Las tropas estaban listas para partir, pero como las armas, la artillería y los vehículos de la tripulación se habían cargado por separado, tendrían que operar solo con fusiles. Eso complicó la misión, que terminó por ser cancelada. Los soldados montaron un campamento en El Cráter, un lugar ubicado dentro de un volcán inactivo con la esperanza de estar ocultos, y así se mantuvieron hasta el 14 de junio. Ya habían recibido sus equipos, estaban armados y preparados para la acción en un nuevo destino italiano al que habían sido asignados, Civitavecchia. Durante su primer combate sufrieron entre 40 y 50 bajas, pero lograron infligir muchas más a sus rivales. En los 7 días siguientes sostuvieron un avance continuo donde los alemanes trataban de concretar una retirada, pero eran atrapados por la fuerza. El despliegue norteamericano fue un éxito y les permitió seguir con su camino hacia otras ciudades donde se concentraban las tropas del enemigo. Así fue como llegaron al pueblo de Montesarchio, en la cima de una colina que terminó siendo capturada por los norteamericanos. Más tarde se desplazaron a través de Montepescali ante una ligera resistencia y siguieron adelante hasta tomar Stichano, logrando capturar a 14 prisioneros del eje. Las conquistas se fueron acumulando hasta finales de junio, cuando el 517º Regimiento de Paracaidistas pasó a reserva. En ese momento, un nuevo destino surgió en su camino. Provenza los esperaba. Así es como volvemos a tierras francesas, donde la unidad aerotransportada fue parte del desembarco en la región del Mediterráneo que llevó el nombre de Operación Dragón. El lanzamiento desde los aviones fue el primer desafío que enfrentaron los soldados debido al mal tiempo que acompañaba la escena. No obstante, eso fue apenas el comienzo, ya que la dispersión que sufrió la tropa no era precisamente un problema de vida o muerte. Lo que verdaderamente podía ser letal era la feroz resistencia alemana que aguardaba en tierra.
El desembarco en Provenza tenía un objetivo estratégico clave, que era establecer un segundo frente en Europa Occidental para generar problemas a los nazis, quienes ya debían lidiar con la batalla en Normandía diezmando sus fuerzas. Sin embargo, la misión no terminaba allí. Los aliados también buscaban asegurar los puertos de Tolón y Marsella para facilitar la entrada de suministros y tropas en apoyo a las operaciones contra el Tercer Reich de Adolf Hitler. Finalmente, el desgaste del enemigo era el último punto en la lista, ya que al obligar a los alemanes a dividirse para enfrentar dos ataques, la cantidad de recursos para cada combate sería menor. Esto permitiría estar más cerca de una victoria en suelo francés y comenzar a avanzar hacia Berlín por la cabeza del Führer. Antes de continuar, le hacemos un agradecimiento especial a nuestro patrocinador de este video, Vexora Bet, el destino más seguro y de confianza para juegos de casino online, donde recibirás una bonificación del 100% en tu primer depósito, para que dupliques tus posibilidades de ganar mientras te diviertes con la amplia gama de juegos disponibles. Además, tendrás todas las facilidades para depositar y retirar tus ganancias en tiempo real. Accede a todos los beneficios y recompensas con el enlace en la descripción y los comentarios. Ahora sí, continuemos con el video. El 517º Regimiento de Paracaidistas también estuvo acompañado por otras unidades estadounidenses, británicas y francesas que participaron en la operación, lanzándose desde los cielos a zonas estratégicas en las que debían asegurar puntos clave y desorganizar las defensas nazis. Sus objetivos eran puentes, carreteras y posiciones en la retaguardia alemana que facilitarían el avance de las tropas terrestres compuestas por el 7º Ejército de los Estados Unidos, que llegaría a través de un desembarco anfibio. A pesar de la resistencia inicial, la unidad norteamericana consiguió superar la batalla contra el enemigo. Pequeños grupos que lograron unirse luego de la dispersión al aterrizar fueron capaces de causar grandes daños a las fuerzas de Hitler y se aventuraron rápidamente hacia el interior de Provenza. El 27 de agosto aseguraron Tolón y un día más tarde Marsella. Los disparos se multiplicaban en cada rincón de las ciudades, dando cuenta de que los aliados se acercaban y quienes habían ocupado el territorio de Francia caían poco a poco. Para septiembre, casi toda la región ya se encontraba bajo el control de las fuerzas de Estados Unidos y sus socios. La Operación Dragoon resultó en la liberación de una gran parte del sur del país del dominio alemán, facilitando la conexión con las fuerzas que avanzaban desde el norte. Los puertos recuperados además se convirtieron en vitales para el abastecimiento de las tropas y la continuación de las misiones en el frente occidental. No obstante, pese a que también se había conseguido debilitar al enemigo, el camino todavía era largo hacia la capital del Tercer Reich y muchos obstáculos aguardaban en el viaje del 517º Regimiento, amenazando la vida de los valientes soldados. Yeah, I think he's gone. Dejando Provenza atrás, la unidad de paracaidistas había perdido 19 hombres y 126 habían resultado heridos, pero no estaba en sus planes detenerse. Continuaron adelante, dejando su marca en todo el sur de Francia en el avance aliado. Particularmente el 517º Regimiento se enfrentó a pequeñas batallas con las que se encontraban en cada pueblo por el que pasaban. Una de ellas se dio en Mónaco, donde liberó la ciudad de los pocos alemanes que quedaban luego de un bombardeo naval.
Por otra parte, también se dedicó a fortalecer posiciones defensivas en Piracaba y sus alrededores. Construyeron trincheras y prepararon un frente de 24 kilómetros de extensión para evitar una contraofensiva alemana. Si bien el lugar estaba escasamente dotado de tropas aliadas, se las ingeniaron para utilizar minas y otras trampas explosivas para compensar la falta de hombres. De todas maneras, la brutalidad de la guerra provocó más bajas a la unidad, que terminó su participación en la región el 17 de noviembre de 1944, con la muerte en acción de 102 soldados. No obstante, pasaría poco tiempo hasta que este equipo regresara al campo. El 517º Regimiento de Paracaidistas de Estados Unidos, que había entrado en reserva en la ciudad de Soissons, ya en la región del norte francés, fue llamado a participar de la Batalla de las Ardenas, cuando los aliados se vieron superados ante la feroz y última gran ofensiva del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. El enfrentamiento había comenzado el 16 de diciembre de 1944, y tuvo lugar en la zona de extensos bosques y colinas que abarca partes de Francia, Bélgica y Luxemburgo. La particularidad del ataque nazi fue que sus rivales fueron tomados totalmente por sorpresa, y las tropas de Hitler avanzaron sobre las posiciones más débiles de los estadounidenses. En desventaja, el cuerpo aerotransportado llegó como refuerzo 5 días después de la embestida alemana. Actuó rápidamente y pronto se integró a los combates. Los blindados nazis habían provocado que la situación fuera difícil de controlar. Era imposible determinar exactamente dónde comenzaba el frente enemigo bajo el fuego de los tanques, y el objetivo principal de los norteamericanos era retirar a sus rivales del terreno elevado que les otorgaba una ventaja estratégica. La tarea se volvió casi imposible, y para evitar un alto número de bajas ante el ataque de los carros de combate y las armas automáticas, las tropas del tío Sam tuvieron que optar por el plan B y tomar otro camino para rodear la zona. Aún así, no era nada fácil avanzar por el campo de batalla, y fue necesario luchar por cada centímetro de terreno a lo largo de su ruta. Go left! Go left! El cuerpo Panzer de las SS, unidad blindada del nazismo, logró algunas conquistas en los feroces combates, provocando conmoción en el mando aliado. La caída de la ciudad de Manet en Bélgica durante la Navidad fue uno de los grandes impactos. Las fuerzas alemanas ahora contaban con una base desde donde podían avanzar hacia el norte en dirección a Lieja. De pronto, el Tercer Reich, que parecía derrotado, se llenaba de esperanzas por volver a conquistar terreno. Esta situación generó preocupación en sus rivales y la necesidad de actuar para recuperar aquel lugar estratégico que se había perdido en los enfrentamientos. Las autoridades aliadas ordenaron ir por Manet, y el 517º Regimiento fue uno de los elegidos para tal misión, uniéndose a la 7ª División Blindada para caer con todo el poder estadounidense sobre los alemanes. La unidad tendría que cruzar poco más de 3 kilómetros de terreno cubierto de nieve y maleza en la oscuridad antes de llegar a la línea de partida para la operación. El ataque comenzaría a las 2:15 de la madrugada del 26 de diciembre, después de un bombardeo de 10 minutos por parte de 8 batallones de artillería. Todo estaba listo, y la ofensiva se desarrolló según lo planeado después de que se dispararan 5.000 rondas de proyectiles.
para las 3:30 ya se había eliminado hasta el último foco de resistencia. Un leve contraataque fue rechazado media hora más tarde y finalmente se cumplió con el objetivo. Con la confianza que se había ganado al recuperar la ciudad de Mané, los días siguientes fueron positivos para los aliados y el 517º Regimiento encabezó diferentes ataques hacia el sur en la zona de Francia. Los nazis se negaban a rendirse y luchaban con gran brutalidad hasta el último instante, generando bajas en las fuerzas estadounidenses y francesas que los acompañaban. El calor de la guerra se encontró con temperaturas extremadamente bajas en enero de 1945. Eso provocaba que las armas exigieran mantenimiento y los motores de los camiones y blindados se tenían que poner en marcha cada media hora para impedir que el combustible se congelara. De todas formas, si bien algunos ataques se suspendieron por las tormentas de nieve, la ofensiva siguió adelante por parte de los dos bandos. El avance estadounidense en el sur se daba al ritmo de 1 kilómetro por día, con el 517º Regimiento como gran protagonista. La mayoría de las fuerzas alemanas comenzaron a ejecutar una exitosa retirada, combatiendo lo suficiente como para escapar de la zona de batalla. Incluso gran parte de los blindados se abandonaron con el objetivo de priorizar la vida de los soldados. El 7 de enero de 1945, Hitler estuvo de acuerdo con el retorno de todas las fuerzas que se habían enviado a las Ardenas, acabando así con las operaciones ofensivas del Tercer Reich. Sin embargo, se desarrollaron importantes combates durante alrededor de otras 3 semanas, y las últimas unidades alemanas que participaron en los enfrentamientos no volvieron a su línea inicial hasta el día 25 de enero. Luego de aquellos enfrentamientos, la Segunda Guerra Mundial comenzó a mostrarse definitivamente favorable hacia los aliados. Sin embargo, la resistencia nazi todavía iba a generar algunas brutales batallas en el camino hacia Berlín. Una de ellas fue el combate que tuvo lugar en la ciudad de Schmidt, donde el 517º Regimiento de Paracaidistas de Estados Unidos debía avanzar hasta la zona de Klein-Hauptbergstein para revelar a los elementos de la 8ª División de Infantería y atacar hacia el sur durante la oscuridad del 5 de febrero para apoderarse de una colina en la que los alemanes habían preparado fuertes defensas. Después de oscurecer, la unidad se colocó en posición de ataque. A 500 o 600 metros del objetivo, se toparon con campos de minas y alambres de púas. Los soldados intentaron avanzar arrastrándose y tanteando en la oscuridad, pero todos los esfuerzos resultaron inútiles. Los hombres fueron volados por los aires por los explosivos. Más tarde, con apoyo de por medio, un nuevo intento de llegar hasta las posiciones del Tercer Reich se vio frustrada por un feroz fuego de ametralladora, y esa misma escena se repitió 2 veces más, hasta que el 517º Regimiento fue relevado por el 518º Regimiento de Infantería.
Luego de aquella experiencia, el equipo de paracaidistas fue transportado en camión a la estación de tren de Aachen, Alemania. Después de un viaje en ferrocarril de 2 días, llegó a Laon, en territorio francés, donde se instaló por algunas jornadas. Finalmente, el 15 de febrero, el 18º Cuerpo Aerotransportado notificó a la unidad que había sido asignada a una división recién llegada y debía viajar a Joigny, a 110 kilómetros de París. Entre los planes contemplados para estos soldados se encontraba la Operación Varsity, que se trataba del cruce aéreo del río Rin, y la Operación Coronet, la invasión aérea de las islas japonesas. Sin embargo, nunca llegó a destino, ya que el 21 de febrero de 1945, mientras viajaba a Joigny, el 517º Regimiento de Paracaidistas se disolvió. A pesar de nunca más ver acción, la unidad fue desactivada formalmente en 1946, a solo 33 meses de su creación. Sin embargo, a pesar de su relativamente corta vida, los miembros de este equipo de combate de paracaidistas recibieron una medalla de honor, 6 cruces de servicio distinguido, 5 legiones de mérito, 131 estrellas de plata, 631 estrellas de bronce, 2 medallas aéreas, 4 medallas de soldado, 17 Cruz de Guerra francesas y 1.576 corazones púrpuras, a costa de 252 oficiales y hombres muertos en acción. Ahora sí, luego de haber conocido al glorioso 517º Regimiento de Paracaidistas de Estados Unidos, que batalló en la ofensiva que inició la victoria durante la Segunda Guerra Mundial, ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Te esperamos para reencontrarnos en nuestro próximo video.